Muy bien, fantástico. Bienvenidos todos a este primer conversatorio del año. Muy contentos con la respuesta de todos los que se inscribieron. Me acompaña un buen colega, gran amigo, Carlos Mauricio Moreno, con quien tenemos afinidades y disensos también, y sobre temas de gestión de riesgos. Este espacio siempre será el espacio para ustedes. Lo hacemos con todo el cariño, con toda la emoción. Tratamos de hacer algo amable, divertido, menos acartonado, menos drástico, pero tratar de entregarles luces, ideas, soluciones para el diario vivir y el diario transcurrir de nuestras profesiones, que trabajamos casi todos en temas de auditoría, compliance o gestión de riesgos. Tres noticias antes de empezar. La primera, los invitamos a que en nuestra página web de www.zonasegura.com.co ya están colgados todos los 17 conversatorios, las grabaciones de los 17 conversatorios que desarrollamos el año pasado. Pueden entrar por el blog y podrán acceder a los videos que están colgados en nuestra página web. Primer anuncio. Segundo anuncio. A partir de el próximo conversatorio que tendremos con nuestra colega y gran amiga y admirada escritora Isabel Casares San José Martí, desde Madrid, vamos a cambiar nuestro nombre en los conversatorios. Ya no queremos hablar de crisis. Antes hablábamos de conversatorios para superar la crisis. Ya no queremos hablar de crisis y entramos en una nueva etapa en este 2021 y vamos a llamar nuestro espacio habitual de los jueves a las 5 de la tarde conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Es nuestro propósito de todos nuestros colegas y amigos que nos acompañan, entregar fórmulas, entregar ideas, entregar experiencia para poder contribuir a que nuestras organizaciones sobrevivan y vuelvan a tomar su rumbo y tengan un rumbo sostenible con un futuro incierto, pero un futuro al menos que podamos trabajar con bases desde el presente. Para empezar toda esta historia, entonces, Carlos Mauricio, hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos, reconstruir o revisar el modelo. Carlos Mauricio y yo tenemos ahí un disenso importante. Carlos, tú tienes el resultado de la encuesta. Tú colgaste una encuesta en LinkedIn con unos resultados bastante interesantes. Carlos, no se te escucha. Listo. Ya, ahí sí. La frase más común del 2020. Estás muteado. Sí, hace 8 días subí en LinkedIn, en mi perfil, la encuesta de qué pensaba la gente sobre esta pregunta. Si ante estas vicisitudes debíamos reconstruir completamente el modelo o lo deberíamos revisar. Y los resultados, ¿cierto? Fueron bastante simpáticos, porque yo pensaba que iba a ser algo diferente, y fíjense que estamos casi que empatados. La pregunta la hicimos y con mucho cuidado escribimos la pregunta para no sesgar, y era: teniendo en cuenta la nueva realidad que nos ha generado la pandemia, ¿qué hacer con el modelo de riesgos en su empresa? ¿Replantear o actualizar? Y el 52%, ¿cierto?, de 61 votos que nos contestaron la encuesta, el 52% nos dijo replantear y el 48% actualizar. Entonces casi que estamos en empate, ¿cierto? Entonces tenemos hinchas de lado y lado, y la idea es que en este conversatorio, y con la ayuda de ustedes, por favor siéntase libre de levantar la mano, de pedir la palabra, porque lo que queremos hacer este año con estos conversatorios es eso, que sean conversatorios, no que sea la cátedra magistral o la conversación de dos personas, sino acá hay mucho conocimiento. Hay muchas personas que saben más que nosotros y nos pueden dar otros puntos de vista
para que entre todos generemos más conocimiento. Kant decía que en medio de la razón en medio de las ideas debería prevalecer la razón. Y la razón es la construcción de la unión de diversos pensamientos. Tú en los preparatorios que teníamos de esta conversación me decías, Carlos, no, yo soy proclive al tema de reconstruir y replantear el modelo. Yo en un tono más conservador, diciéndote que en realidad en las organizaciones ya había un camino recorrido y que lo que había que hacer era más bien hacer una actualización. Nos enfrascamos en una discusión que queremos hoy trasladarla al grupo. Entonces, empecemos por hablar sobre monitoreo y revisión. O sea, arrancando dentro de nuestro ciclo de gestión, empecemos por el tema del monitoreo y revisión, Carlos. Tú hablabas y decías, vamos al sastre. ¿Sí? Yo soy talla triple XL. Entonces ponías un ejemplo ahí que es bueno que nos lo compartas. Sí, no, pues es que es bastante común, o no bastante común. Imagínense que usted es triple XL, ¿cierto? Porque es bastante gruesito y se decide someter a una operación de bypass gástrico, ¿cierto? Y antes pesaba 130 kilos y se baja a 80, ¿cierto? Y usted decide, es un cambio drástico de lo que le sucedió. No es bajar 5 kilos ni 10 kilos. Estamos hablando de 120 o de 130 a 80. O pongámoslo menos, solo 30 kilos. ¿Cierto? Y yo decido irme a donde mi sastre a que la ropa que era triple XL, ¿cierto? Ahora me le haga unos ajustes, ¿cierto? Y me la adecue para que mi nuevo, me lo pueda poner con mi nuevo cuerpo que ya es L, ¿cierto? Técnicamente, el sastre podría empezar a trabajar y tratar de recomponer esos vestidos, pero la verdad es que nunca van a quedar como si fueran vestidos que desde el principio fueron hechos en talla L. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Esta pandemia nos ha generado tantos cambios en el modelo, ¿cierto? Que no estoy diciendo que nos olvidemos totalmente de todo. La metodología puede ser válida, pero en vez de ponerse uno a revisar todo el pasado y todo lo que ya teníamos montado, pues vale la oportunidad para hacer una revisión a fondo que casi es volver a arrancar de cero. Es decir, utilicen la metodología, adecúen un poquito la metodología y arranquen desde la definición del entorno, porque es que el entorno le pudo haber cambiado, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a tratar de revisar el modelo, le pueden quedar por ahí ruidos o basuras o cosas que no revisó o se sesga simplemente por ver los riesgos de la matriz que ya estaba definida, ¿cierto? Y no hace el ejercicio completo de revisar realmente cuáles son los riesgos, porque hay riesgos que antes tenían X nivel y ahora es más alto, ¿cierto? Riesgos que antes eran muy altos y ahora se disminuyeron, digamos, el tema puede haber que un almacén que manejar efectivo, pues ya no hay ventas al público, todo es electrónico, entonces el riesgo de el manejo de efectivo se le cayó, ¿cierto? Pero a la vez el riesgo de comercio electrónico que antes no lo tenía, pues no lo tenía ni mapeado, ahora sí lo tiene que meter en la matriz y tiene que hacerle todo el proceso de evaluación. Entonces, aquí mi posición es, oiga, si entro a revisar y tomo como base lo que ya tengo, y habiendo tantos cambios en el entorno, tantos cambios en el negocio, tantos cambios en las personas, ¿cierto? Porque con todo esto, pues desafortunadamente tuve que cambiar funciones, tuve que cambiar personas, ¿cierto? Entonces, para evitar errores y para hacer el trabajo juicioso, es donde yo digo, oiga, no, arranquemos nuevamente desde cero. Pero es que, a ver, mi posición es la siguiente, Carlos, y es, listo, pero yo llevo un camino, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años en Excel, en software, en lo que sea que lleve mi modelo de riesgos, en hojitas de papel,
Y en ese proceso yo ya tengo una construcción. Y en esa construcción, aunque mi entorno ha cambiado, mis procesos se han ajustado, pues hacer una ingeniería inversa va a desgastar mucho a la organización, y la organización ahora tiene los recursos limitados para ponerse en esa tarea, y está enfocado es en recuperar el negocio, recuperar la posición en el mercado que ha perdido por la contracción. Y entonces ahí no hay gente para eso. O sea, ¿cómo hacer entonces desde tu punto de vista ese replanteamiento? Yo creo que es mejor, la verdad, adaptar lo que hay, así el primer ejercicio intuitivo resulte ser intuitivo y no muy técnico, pero hacer un análisis de entorno y de partes interesadas, y lograr que con esas dos, digamos que panoramas, poder hacer las adaptaciones, no es una cosa que sea faraónica y pues nos puede dar resultado. ¿Por qué defiendes el tema de replantearlo? Vuelvo al ejemplo del sastre. Tenlo por seguro que un sastre se va a demorar mucho menos confeccionándome un traje a la medida, ¿cierto?, que tratando de tomar ese traje triple XL y volvérmelo L, ¿cierto? Y en últimas le va a salir más costoso. Claro, puede que no tienes ya la tela, tienes cierto material, ¿cierto? Pero el tiempo del sastre, que ahorita tú lo decías, no hay recursos, no hay tiempo en este momento, va a ser mayor tratando de eso y no va a quedar bien. Las sombreras del saco, pues son sombreras triple XL, y tratar de reformar una hombrera es muy complicado, ¿cierto? Entonces a veces uno resulta, cuando se pone uno a tratar de hacer ese tipo de reformas, ¿cierto? Pues los bolsillos le quedan pegados, ya queda amorfo, quedan vestidos, sí, pero no queda tan bien, ¿cierto? Pero es que, en serio, pongámonos a pensar en todo lo que nos ha cambiado la pandemia. Pon una dimensión. A ver, pongámoslo en el tema de mercados, ¿cierto? O Sí, sea, yo antes tenía una cadena de suministro en donde tenía proveedores internacionales, y ahora me tengo que apalancar en los proveedores nacionales porque el dólar está por las nubes, el tema del tránsito internacional de carga está complicado. Esos entornos que son cambiantes no han transformado tan drásticamente mi empresa, porque yo sigo produciendo pulpas de fruta. sí. Yo sigo produciendo pulpas de fruta. Entonces, si yo sigo produciendo pulpas de fruta, pues se me ha contraído, claro, mis clientes me han cancelado pedidos y algunas cosas, tengo dificultades para la provisión, pero conservo el espíritu de mi negocio. O sea, no cambió la estrategia de negocio, pues puede que cambie la estrategia de negocio, pero no cambia el modelo de negocio. Claro, pero lo acabas de decir. Si yo cambio de proveedores y ya no tengo proveedores internacionales, sino proveedores locales, ¿cierto? Pues tengo un super proveedor internacional solvente, serio, de tradición, ¿cierto? Con varios puntos de donde me puede despachar, y me cambió a un mercado local, ¿cierto? Por las necesidades que tú me acabas de mencionar, y pues ahí ya los proveedores no son tan fuertes, tan grandes, tan bien establecidos, con procesos de calidad certificados. Me cambió completo. Entonces el riesgo de proveedores, pues me está cambiando, me cambio los proveedores, cambio el entorno de los proveedores. Entonces empezar a evaluar eso y tratar de armarlo sobre lo que ya tenía, es que es más fácil volver a arrancar. No estoy diciendo que uno se olvide y arrancar desde cero, de decir, olvídese todo lo que aprendió de riesgos. No, hay que aprovechar lo que ya se sabe, ¿cierto? Pero lo que yo no quiero, y por eso digo tanto el tema de reconstruir, es que no se me quede nada, porque el sesgo de cuando tú ya miras una matriz que ya está construida y tratas de hacer arreglos ahí, hace que automáticamente no estés pensando por fuera de esa matriz. Si la matriz te la entregan en blanco,
¿cierto? O el análisis o la herramienta, y la forma que tú quieras del proceso, es un lienzo en blanco, de pronto se te ocurren cosas que antes no se te habían ocurrido. Pero yo te planteo lo siguiente, Carlos. O sea, de hecho, nosotros hemos, para quienes conocen algo del modelo de zona segura, nosotros hemos sido apóstoles o, sí, apóstoles del tema, que la matriz de riesgo inherente y la de riesgo residual no es suficiente. Aparece, tú lo vuelves a poner, el lienzo blanco, la matriz la tengo que dejar en blanco, volverla a levantar. No, yo me paro en la posición de decir, listo, yo tengo una matriz de riesgo inherente que tenía el 1 de enero del 2020 y todo lo que sucedió, que no ha sido poco, por cierto, todo lo que sucedió en el 2020 me ha dado una información, me ha generado una información, pues si es que he sido juicioso, desde luego, para poder entender cómo han sido las tendencias de mis riesgos durante todo el año y poder comparar ese número, esa cifra, esa criticidad del riesgo entre lo que yo tenía planteado el 1 de enero y lo que se me movió en la línea de tiempo del 2020 en una matriz de riesgo residual, porque yo he tenido controles y los he operado durante el 2020, y entonces poder tener una matriz real sobre la base de todo lo que me sucedió, todo esto que puede sonar un poquitito frecuentista, pero soy capaz de recoger esa información, ver cómo se ha movido el riesgo a través de la matriz durante todo el año y plantear un ejercicio en enero del 2021, todavía no se ha acabado, plantear un ejercicio en enero del 2021 de cara para las asambleas del 31 hasta el 31 de marzo, unos indicadores que me permitan tener, digamos que el filo de la navaja, y es crear una nueva matriz de riesgo residual basada en lo real de lo que me sucedió durante el 2020 y a partir de esa matriz arrancar un ajuste de los controles, no del modelo de riesgo, sino un ajuste de los controles. ¿Cómo lo ves ahí? Pues porque Mira, yo lo planteo. me acaba de dar dos argumentos a mi favor. Lo primero, dices que he recogido información juiciosa en el 2020. Si en entornos normales, en situación normal, y es una triste realidad, afortunadamente está cambiando, el tema de gestión de riesgos no se lleva con la rigurosidad que se debería llevar, de estar haciendo revisiones frecuentes y estar viendo, ajustando el modelo, haciéndoles fine tuning de las cosas que están sucediendo, haciendo investigaciones de riesgos que se hubieran podido materializar. Si en condiciones normales no se hace, ¿tú crees que realmente en el 2020 fueron tan juiciosos para hacerla? Cuando tú bien lo dijiste, estaban tratando de sobrevivir. Entonces, primer punto, eso ya me genera un sesgo. Y lo segundo es que con ese tema de riesgo inherente, controles y riesgo residual, hay otro elemento que metes ahí, que es mi apetito de riesgo y mi tolerancia al riesgo. Y esa, ¿cierto?, es lo primero que tengo que revisar, porque puede que me haya cambiado por las condiciones, mi caja esté muy golpeada, ¿cierto? Y lo que antes yo podía resistir, ¿cierto? O estaba dentro de mi apetito se pudo haber achicado. Puede que antes pudiera yo soportar que algunos clientes no me pagaran. Ya ahorita estoy tan justo que con un solo cliente que me deje pagar, ¿cierto?, me puede tambalear la empresa. Entonces, fíjate cómo desde las bases, ¿cierto?, yo tengo que arrancar a preguntarme cuál es mi apetito y mi tolerancia al riesgo. Si ha cambiado. Porque acuérdate que eso es lo que en últimas me empieza a decir cuáles son la prioridad de los riesgos, ¿cierto? Porque no necesariamente porque tengo un riesgo, y depende como yo haya definido las escalas, ¿cierto? Puede que un riesgo que antes yo lo tenía en una de las columnas que decía, esto lo aguanto, puede que ahora ya no lo aguantes. Entonces, fíjate cómo, y si yo ya no lo aguanto,
Entonces, de pronto tengo que establecer mayores controles. Entonces, insisto, el borrón y cuenta nueva me hace poder mirar más allá de lo que yo ya tenía y no correr el riesgo, ¿cierto? Que se me quede un riesgo por fuera. Ok, pero entonces empezamos a encontrar consensos y algunos puntos de articulación. De hecho, Gabriel nos acaba de hacer un comentario por el chat que los dos aspectos de análisis planteados aplican, que cuál es la diferencia. Replantear se asocia más al proceso, ¿sí? Actualizar se asocia al cambio de una realidad. Entonces, yo te planteo lo siguiente, o sea, podría ser replantear la estrategia y adaptar el modelo de negocio o viceversa. Porque es que un Wow. borrón y cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva es, Nauer acá lo acaba de escribir, un borrón y cuenta nueva es tirarse al precipicio. No, lo que pasa es que, a ver, en condiciones normales nunca yo recomendaría un borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Porque es que en condiciones normales, pues no tienes tantos cambios al tiempo como te está sucediendo ahorita. Pero es que ahorita hay tantos cambios, solo pongámonos a pensar en todos los riesgos que se me derivaron, ¿cierto? Del trabajo en casa. Ese es un universo completo de riesgos que antes no tenía, que antes no los tenía ni evaluados, ¿cierto? La importancia hoy en día de todo el tema de tecnologías de la información, ¿cierto? Mis cadenas de distribución, antes podía yo estar acostumbrado a que me compraran en mis almacenes, ahora me toca llevarlo. Entonces se me genera riesgos que antes yo no tenía. Entonces, ese es mi punto. No es que esto sea una práctica que yo cada 5 años debo hacer borrón y cuenta nueva, porque precisamente el modelo de gestión, ¿cierto? Al ser basado en una mejora continua, en un ciclo PHBA, ¿cierto? Pues yo debo estar haciendo esas modificaciones poco a poco, ir adaptando mi modelo a esa nueva realidad. Por lo que pasa es que la realidad me cambió muchísimo en muy corto tiempo y ya mi modelo puede estar muy lejos de mi realidad. Entonces, ese proceso de acercar mi modelo a esta nueva realidad, ¿cierto? Que va a durar porque de eso sí estoy convencido, no vamos a volver a lo que teníamos antes, nada, ¿cierto? La nueva realidad, ¿cierto? No, es que no se debe hablar ya ni de pospandemia, es que ya quedamos en pandemia. Anoche escuchaba una conversación del profesor Gaviria, el rector de los Andes, donde él decía, oiga, esta pandemia tranquilamente nos va a durar 3, 4 o 5 años y se va a volver algo que ahí va a seguir, que estarán unos enfermos todos los años, pero no a los índices que tenemos hoy en día, y aprenderemos a convivir con eso, pero no vamos a regresar al mundo anterior. Entonces, no es simplemente hacerlo cada X tiempo, es la situación que ahorita tenemos, nos obliga a replantear todo. Tengo la estructura, el lienzo, no me voy tan allá de decir, oiga, voy a hacer una escultura o voy a hacer otro tipo de obra plástica. No, es una pintura, ¿cierto? Lo que pasa es que antes ya tenía el lienzo pintado. Ahora lo que digo, oiga, no, en vez de tratar de arreglar el lienzo que tengo hoy en día, mejor tengamos un lienzo nuevo y hagamos volvamos a correr todo el proceso definiendo cuál es el entorno, definiendo cuáles son los riesgos que estoy expuestos, haciendo una medición de frecuencia y severidad del mismo, viendo cuáles son los controles que hoy en día le puedo aplicar, porque es más fácil partir de eso nuevo, ¿cierto? Que tratar porque tienes ya un sesgo si partes de los controles que ya tenías expuestos. Si Ahora, dale. espera. Pero entonces estamos llevando a otro punto de encuentro, un poquitito de disenso, y es, listo, puede que no sea el modelo de riesgos, porque finalmente no es todo el modelo, sino algunos elementos del modelo. O sea, el listado de riesgos cambia, sí, hay que redefinirlo con base en las
tendencias del entorno, claro, está más que dicho. Yo puedo replantear el listado de riesgos. Ese listado de riesgos, como muchos lo hemos sostenido, como tenemos, el Excel nos limita a hacer un Pareto y ocuparnos de los primeros 20 y los otros 66 dejarlos quietos o ponerlos en el nivel operativo. A propósito de la pregunta de Héctor Valencia, que hablaba ahora de qué riesgos son SAR, XAR o SAR y SAR, pues que son distintas taxonomías de riesgos para poder enfrentar riesgos específicos en algunas organizaciones. Pero para ir al efecto práctico y entregarle consejos y soluciones a quienes nos acompañan, es replantear el listado de riesgos, recategorizarlo, por así llamar, ¿sí? Para que las categorías no sean tan financieros, legales, operativos, sino volverlos más plásticos, de pronto más modelo plastilina, tomar las matrices que ya estaban y hacer una línea base con lo que yo ya construí, con lo que venía construyendo de tiempo atrás, y ahora sí hacer las adaptaciones en las escalas de valoración, ¿cierto? O sea, cuando ya estamos entrando en el mundo de la valoración, hacer unas adaptaciones. Pero mira, me encanta el comentario que colocó Marcelo, ¿cierto? Muchas gracias, Marcelo, porque estás en mi equipo, que dice, pero más que el listado de riesgos, ¿no resultará mejor reanalizar procesos y aquellos procesos críticos de acuerdo al nuevo contexto? Es que me cambió todo. Mira, te coloco, a mí me encanta, hay un ejemplo que es cuando ocurrió, si recuerdan, el tsunami de Japón, ¿cierto? Que generó el tema de la afectación de la central nuclear, ¿cierto? Y que paralizó a Japón. Y resulta que hubo fábricas de carros en los Estados Unidos, ¿cierto? Que tuvieron problemas operativos de continuar la operación en Estados Unidos por un tsunami en Japón, porque se cerró una fábrica que hacía una partecita específica del carro, que era parte del computador que le maneja toda la electrónica del carro, y quedaron bloqueados. Cuando ocurrió eso, empezamos todos a hablar de los riesgos en la cadena de suministro. Y aunque siempre lo conversábamos, siempre lo poníamos en las matrices, pero nunca pensábamos a decir, oiga, espérese un momentico, el proveedor del proveedor del proveedor, si falla, pues me puede a mí afectar mi continuidad de operación. Entonces, eso es lo que sucede. Ese fue un solo caso y nos hizo incluir y analizar, ¿cierto? Todo el tema de cadena de suministro en nuestros sistemas de gestión. La pandemia como tal, si la pandemia solo hubiera sido la pandemia, pero es que esto generó un riesgo un riesgo sistémico que afectó mucho y disparó muchos riesgos, pues si solo fuera la pandemia, pues venga, metamos dentro de nuestro proceso uno más que es pandemia. Pero es que la pandemia nos desnudó una cantidad de nuevos riesgos. Y como bien lo decía ahorita, ¿cierto? Con el aporte que nos hizo Marcelo, fue, oiga, es que espera un momentico, es que si los procesos cambiaron, pues yo tengo que analizar los procesos, ver cuáles son críticos, sacar el vía de mi operación y ahí sí empezar a trabajar. Si yo tomo el listado de riesgos, ¿cierto? Otra vez me puedo estar yo sesgando. Ahí hay un tema, Carlos Mauricio, y es el siguiente. Yo recuerdo que después de Katrina, del huracán que sumergió en el agua a New Orleans, que era, entre otras, era absolutamente impredecible e inusual que los huracanes entraran por el Golfo. Hacía mucho tiempo que no se entraban por el Golfo de México. Yo trabajaba en una compañía, en una empresa que cuidábamos varios proyectos de construcción y hubo una escasez, pero dramática, de drywall y de hardware y de todos los elementos estructurales de obra blanca para terminar los centros comerciales.
Y esos centros comerciales, me acuerdo, en el año 2006, 2005, 2006, tuvieron retrasos significativos en la terminación, en la culminación de la obra, en la entrega a los locatarios, a los propietarios, porque no había drywall, no había drywall en el mundo. Ahora, tú hablas de cadenas logísticas largas, que esto ha obligado a que tengamos cadenas de aprovisionamiento cortas. Bien, pero yo me quiero centrar nuevamente en el tema. O sea, cambiamos, como lo dice alguno de nuestros participantes, hay que redefinir la política, redefinir el apetito, redefinir el listado. Entonces, mire que ahí estamos redefiniendo, no estamos haciendo una cosa desde cero. ¿Cuál es el papel? Y haciendo un parafraseo de lo que acaba de escribir Jaime Henao, que me parece que es un buen elemento de análisis, y es entonces qué papel juega la incertidumbre. Interesante pregunta, ¿cierto? Pero es que fíjate que tú acabas de decir, la palabra que utilizaste, voy a tener que redefinir, más redefinir, más redefinir, más redefinir. Si voy a tener que redefinir tanto, ¿no será mucho mejor? Oiga, no haga una nueva definición. Claro, tú puedes decir, no, voy a tomar las palabras claves. Es un tema ahí de proceso. Pues yo lo que quiero es invitar a que, insisto, si no hacíamos muy juiciosos en normalidad los procesos como deberían ser, pues aprovechemos esta oportunidad para, con las experiencias que tenemos del pasado, no es de que vayamos a decir, no, es que vamos a partir de cero y como si vamos a arrancar de, a ver, hizo 32.000, la definición de riesgo es, no, pues eso ya está sembrado. Pero en vez de tratar de cambiar cuáles son los objetivos, en vez de tratar de redefinirlos, de empezar a reestructurar los riesgos, pues miremos los nuevos procesos y qué riesgos hay. Y de ahí lo más importante es, en esta nueva vida que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo voy a establecer yo los controles? Ese es un punto bien importante, porque puede que el riesgo no me haya variado mucho, pero porque me cambió, puede que todos los controles que yo tenía establecidos los eliminé porque eliminé personal, eliminé el proceso de control, compré un software o compré una máquina que me ayuda a hacer un control de una forma diferente. Entonces, yo a mí lo que me da pánico de seguir pensando en lo que tenía antes es que me puede dar una ceguera de taller y no me permite ver cosas nuevas, que las puedo tener para bien o para mal. Bueno, ahí también volvemos al tema, no estamos en posiciones No tan estamos lejanas, tan no lejos, no estamos en estamos tan posiciones lejos. tan lejanas, sino que, bueno, digamos, está bien. Hay unos riesgos que se conservan porque son parte del modelo de negocio, ¿cierto? O sea, yo sigo produciendo pulpas de fruta, o yo sigo produciendo confecciones, o yo sigo explotando minas de carbón, qué sé yo, lo que cada actividad económica tenga en las organizaciones. Seguimos haciendo cosas, pero entonces ahora estamos más ocupados del tema de continuidad de negocio que del tema de los riesgos, pero volvemos al tema del ciclo. Y ahora lo planteaba alguien en el público, y es, si esto es un ciclo, yo tengo la mera liberalidad de ver si empiezo por la planificación del riesgo, o por el hacer del riesgo, o por la verificación del riesgo, el monitoreo de la revisión, o por actualizar el modelo. Yo veré por dónde arranco, pero no es tumbar y volver a hacer, es trabajar con lo que ya tengo. Mira que José Bernardo Escobar hace un apunte, otro que está en mi equipo, dice replantear todo el sistema de gestión, incluyendo, y un tema muy importante, que es las incertidumbres positivas, es decir, las oportunidades. A mí, Carlos Mauricio Moreno, todavía me cuesta mucho trabajo
aunque siempre ha estado, aunque la ISO 32000 no lo puso como un deber ser, ¿cierto? Que tengo que analizar también los riesgos positivos, o sea, esas oportunidades. No lo hemos hecho, entonces aprovechemos el momento, aprovechemos el desorden, ¿cierto? Y no pensamos solo en los riesgos como las posibilidades de pérdida, sino pensemos también en esas incertidumbres, cómo pueden ser positivos y me pueden generar una mayor ganancia. Entonces, otra razón más para meter ese tema de oportunidades dentro del modelo. Si tú ya estás revisando uno que solo te ve los temas, el lado negativo del riesgo, pues es más difícil. Bueno, empezamos el año y volvemos a una línea de tiempo. A mí, tú sabes que yo trato de aterrizar las cosas a una cosa menos, digamos que menos teórica y volverla un poquitito más transaccional, porque de eso se trata, que nuestra gente que está acompañando necesita pues tips y cositas para hacer. Yo invitaría a que fuera de hacer un análisis de contexto que pueda hacer cualquier metodología en Pestel o incluso hasta una DOFA que aunque esté un poquitito mandado a traer de los pelos, pues también habrá negocios que les sirva. Y tener un análisis de partes interesadas, de grupos de interés, para ver qué necesidades y expectativas tienen con respecto al modelo de riesgos. Ahí hay, digamos que dos herramientas para hacer un análisis de contexto rápido y poder arrancar el ejercicio, como dices tú, desde cero. Digamos que ese sería pues como un buen ejercicio transaccional, menos teórico y más transaccional. Ahora, si yo arranco con un análisis Pestel en donde todas las tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas y legales y ambientales tengan una mayor definición o yo pueda caracterizar esos puntos de impacto, yo podría llevar esa caracterización a las tablas de valoración para que los puedo llevar a las tablas de valoración y ahí sí el lienzo no está en blanco. Ya empiezas a pintarlo. Oye, Francisco Rivera, nuestro buen amigo, está levantando la mano. Démosle abrámosle el micrófono para ver qué Sí, tiene muchas para... gracias a los Carlos. Interesante la discusión, pero yo soy más práctico. Dale, dale. Me he criado en la infraestructura, me he criado en las obras de infraestructura en estos años y quisiera traerles un ejemplo porque me encanta el storytelling. Y les voy a contar una historia que lo viví yo. Antes de pandemia iba a Crazy Waffles a comer con mi señora los domingos. Espectacular la atención allí. La Soy cara testigo. sonriente. Sí, no, la cara. tienes que buscar PC Banco de Occidente, pagos. Andrea, Carolina, ya. Ay, perdón. Y entonces veía las caras excelentes de esas madres casas de familia. Llegó la pandemia y pedí un domicilio y me llegó horrible. Llamé a quejarme, pero a la próxima semana, imaginen esta resiliencia, ya Crescent Waffles tenía su propia flota de mujeres motociclistas cabezas de familia que llegaban en moto a Crescent Waffles. Les entregó una moto eléctrica, les entregó la caja negra, les entregó el PayPal, modificaron su página web para PayPal y que todos pagáramos un nuevo empaque. Todos entendemos que llegó con un nuevo empaque, una nueva actitud de servicio y lo más importante es que los pedidos por WhatsApp y por página web. La incertidumbre de este COVID se les mitigó con un plan de acción. Y ese plan de acción lo están cumpliendo a cabalidad. Hoy es uno tranquilo pidiendo un domicilio por Crescent Waffles. Simplemente un ejemplo que les traigo a colación de reconstruir o revisar, yo digo, es ser resilientes. Gracias. Paco, completamente de acuerdo. Pero estamos estamos en el mismo. Paco es de los míos. Paco es de los míos, que es, venga, yo lo que tengo que hacer es coger todo mi modelo de continuidad de negocio, revisar los controles que tengo a los riesgos, hacer las adaptaciones que son propias y seguir, porque es que yo no puedo, claro, yo entiendo, Carlos Mauricio, lo que tú dices y de pronto me paso un poquitico a favor tuyo, que no es la idea. Eres de los mismos. No es la idea, pero una cosa es para un empresario, para un gerendueño,
su preocupación de sobrevivir a esto que nos signó a todos. Yo no quiero volver a hablar de la palabra aquella que dije que no íbamos a volver a mencionar, que vamos a hablar es de sostenibilidad. Entonces, si estamos trabajando en la sostenibilidad del negocio, en la sostenibilidad empresarial, pues todos mis recursos, mi atención y mis ganas son para continuar para hacer continuidad de negocio. Si yo hago un ejercicio hacia atrás, tengo que hacer adaptaciones que me permitan poder, en un modelo plástico, digamos que adaptar los controles, mejorar, obviamente sí, estoy contigo, la valoración, las escalas de valoración tienen que adaptarse, tienen que volverse a plantear, ¿sí? Porque los impactos hoy son distintos. Lo acaba de decir Francisco. Los impactos hoy son distintos. Los impactos no son iguales. O sea, digamos que el impacto antes lo teníamos muy metido en lo financiero. Muy en lo financiero. Entonces todo era si afectaba el EBITDA o el retorno de la inversión o las utilidades o qué sé yo. Algún indicador pues que nos dijera que la empresa iba bien y estaba creciendo adecuadamente. Ahora, en esta realidad, el crecimiento, ¿dónde está? Hablamos de la incertidumbre, ahora hablemos del crecimiento, porque el afán de todas las empresas antes era crecer, ahora la nueva realidad implica sostener. Sobrevivir. Entonces, cuando yo en tu esquina, en la esquina de tu cuadrilátero, me dices, tenemos que replantear dónde queda mi energía vital para recuperar y volver a... Sí, es que, ¿qué sucede? Lo que pasa es que mi punto de vista es que puede ser más desgastante, ¿cierto? Puede terminar requiriendo mucho más tiempo y recursos el tratar de revisar el modelo que arrancar y decir, ok, listo, ya teníamos este modelo, pero cambiaron los procesos, cambiaron el entorno, cambiaron los clientes. Oiga, utilizando la misma metodología anterior, pero no nos sesguemos en lo que ya habíamos visto en el pasado, apliquémosla rápidamente y veamos en esos nuevos procesos, porque como siguiendo con el ejemplo que nos decía Francisco, ¿cierto? Pues Krebs por muchísimo tiempo se negó a tener domicilios, negados, ¿cierto? Cuando arrancaron este tipo de aplicaciones de servicios de mensajería rápida, eso, casi que lo entregaban, pero advirtiéndole, oiga, yo entrego el producto acá bien, no sé cómo le va a llegar, ¿cierto? Porque yo no manejo. Y fíjense cómo ahorita tuvieron que cambiar ya el modelo y en un cambio muy rápido, ¿cierto? Buscaron dentro de todo ese equipo de trabajo tan lindo que tiene Krebs & Walfers, en todas esas madres cabezas de familia, oiga, ¿quién tiene pase de moto? ¿Quién sabe manejar moto? ¿Cierto? ¿Le gustaría cambiar su función X a su función ahora de mensajera? ¿Cierto? Compraron motos eléctricas que también tiene un tema de ser sostenible con el ambiente, ¿cierto? Da un mensaje divino y arrancaron con, pero entonces ahora tienen que meter riesgos de, ¿ustedes creen que Krebs tenía un plan estratégico de seguridad vial? Pues no las tenía, ¿cierto? Entonces le empieza a cambiar tanto, ¿cierto? Que puede uno utilizar el mismo, por eso hago el ejemplo del lienzo, ya sé que voy a hacer un lienzo, entonces ya sé que voy a tener que hacer el proceso como lo hice anteriormente, pero venga, revisemos, ¿cierto? ¿Cuáles son realmente esos riesgos que hoy en día están conmigo, que me pueden afectar, cómo los estoy controlando o cómo los puedo controlar en el futuro? Bueno, ahora, sigamos en el tema vamos al tema del tratamiento. Sí, listo, ya llegamos al tema pasamos por el tema del monitoreo, del análisis del contexto, pasamos por el tema de la valoración. Ahora quiero porque el tiempo en televisión es oro y ahora ya estamos a 10 minutos de que
podamos abrir los micrófonos para que todas nuestras personas y compañeros puedan hablar, intervenir o disentir de lo que acabamos de decir. Yo te quiero llevar al universo de los tratamientos. Darle un nuevo significado a lo que está hecho o hacer cosas nuevas de acuerdo al significado. Yo sé, es mi formación humanista, recuerda. Nosotros hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, en estos eventos, sobre el tema de la previsión del riesgo, o sea, de ver antes de, ¿cierto? O sea, tener el contexto basado en lo que en realidad, en mi mente primitiva, pero también en la información que yo tengo de mi entorno y de la realidad, no solamente mía, sino del contexto en el que me estoy moviendo. Pero eso le da un significante y le pone un nuevo significado al modelo de riesgos. Ahora, vamos a decirle a la alta dirección de nuestras organizaciones: listo, jefe, el financiero, el presidente de la compañía, el secretario general, la junta directiva, al que nos toque, al gerendueño, vamos a plantear un nuevo modelo de riesgos. A partir del tratamiento de los riesgos, ¿cómo logramos darle un nuevo sentido a ese modelo? Claro. ¿Por qué? Es que el tratamiento es el resultado de todo lo que hice en el pasado. ¿Qué entorno? ¿Cómo evalué? ¿Qué controles? ¿Cuál es mi riesgo residual? Pero adicionalmente las soluciones de tratamiento, ¿cierto? Puede que también me hayan cambiado, ¿cierto? Y hablemos de en lo que yo soy especialista, en seguros, ¿cierto? Pues resulta que las pólizas hoy en día le están incluyendo una cantidad de cláusulas para limitar el riesgo de pandemia, que no solo están excluyendo los riesgos de pandemia o los riesgos a los cuales estamos ahorita expuestos, sino también están no aprovechando, sino por una mala definición, ¿cierto? Hay ciertos eventos que antes sí estaban cubiertos, que no son pandemia, ¿cierto? Y que lo están excluyendo de tajo. Sí. Entonces, fíjate cómo el tratamiento, si mi definición fue transferir ese riesgo, ¿no? Cómo me toca hacer una revisión nuevamente de que los riesgos que me quedaron, que yo pensé que estaban transferidos a raíz de un cambio en el clausulado de la póliza, ¿cierto? No me quede chueco. O pensemos otro caso. Yo definí hacer una transferencia de riesgos y decidí que la compañía podía asumir un riesgo de X cantidad de pesos. Y resulta que ya no estoy en la capacidad de asumir un deducible tan alto. Entonces, al pedir que me hagan una recotización con un deducible muy bajito, más bajito, ¿cierto? Puede que la prima que me dé ya me diga, uy, no, pero esa prima está muy alta. Esa prima, a ese nivel de prima, yo no pues me queda muy difícil pagarlo, ¿cierto? Entonces, venga, otra vez, ¿cómo me echo para atrás y veo qué otros controles puedo yo implementar, ¿cierto? Para tratar de reducir la frecuencia y severidad y quedarme con el deducible alto que yo tenía. Entonces, es un back and forward, es un ir y venir, ¿cierto? Que voy a tener que estar viendo en toda la cadena de lo que yo he hecho en mi modelo de gestión de riesgos. Y de eso podemos sacar N ejemplos como las medidas de tratamiento que yo definí para ese riesgo residual, ¿cierto? O que me generaron ese riesgo residual, si estoy hablando desde el punto de vista control, ¿cierto? Pues ya puede que no sean tan efectivas o sean más costosas, porque esa es otra realidad importante. Los costos de las empresas por solo el riesgo de bioseguridad han aumentado. El tema del distanciamiento social, que hay que cumplirlo. La única que podemos hacer, distanciamiento, lavado de manos y tapabocas, es lo que nos saca adelante. Eso me genera, ¿cierto?, mayores costos. Entonces, esos mayores costos de un control o de un proceso, pues también los tengo que tener en cuenta. Mira, y entonces hay un elemento que subyace aquí y es también cómo poder armonizar en ese nuevo modelo, en ese, digamos que en esa nueva cultura del modelo de riesgos, ahora que la pandemia nos acercó tanto al tema de auditoría y nos acercó tanto al tema de compliance,
¿cómo lograr integrar esto? Porque acabamos de salir de un congreso, de un seminario de Agilis, por cierto, en donde nos cuentan cómo está esta nueva tendencia sobre el tema del compliance y cómo las 3 líneas de defensa, las famosas 3 líneas de defensa en el modelo de auditoría, no podemos ser juez y parte, pero tenemos que lograr hacer una integración de eso. Entonces, cuando hablamos de reconstruir o revisar el modelo, ¿qué retos hay en ese tema, Carlos? Claro, es que otra razón más, ¿cierto? Fíjense cómo yo ya les decía que meter el tema de oportunidades, ¿cierto? No, yo creo que muy pocos modelos de gestión de riesgos tienen incluido dentro de sus matrices el tema de riesgos positivos, o sea, de las oportunidades. Y cuando tú le metes el tema, tú incluyes el tema de las 3 líneas, que recuerden, ya no son de defensa, son solo las 3 líneas, pues es el momento de llamar a auditoría. Oiga, venga, vamos a construir este modelo de la mano, porque tristemente siempre la labor de auditoría ha sido algo antagonista con la operación. Y lo que nos invita el modelo de las 3 líneas es, oye, auditoría tiene que estar en el mismo, no es perder su carácter de revisar, pero tenemos que estar alineados y tenemos que conversar y tenemos que entre todos sacar adelante el negocio, ¿cierto? Todos trabajamos para el mismo dueño, para el mismo objetivo. Entonces, otra oportunidad más de que es más fácil invitarlos a ellos para que opinen de los nuevos riesgos, de los nuevos tratamientos, de los nuevos controles, ¿cierto? Para que cuando ellos vayan a hacer las auditorías, pues evalúen con las mismas matrices, porque a veces uno se da cuenta que las matrices de auditoría van por un lado y las matrices de riesgos de la operación van por otro, pues es otra razón más para decirles, oiga, venga, aprovechemos este desorden, ¿cierto? Venga para acá, ¿cierto? Seamos amigos y construyamos el modelo conjunto, porque es una realidad. Y con la nueva ISO de compliance, que esperamos que salga en los próximos meses, que se trancó por todo el tema de pandemia, pues es que el compliance se va a convertir casi más fuerte que la 31000. El modelo de compliance se va a imbuir el modelo de la ISO 32000. ¿Por qué razón? Porque es que el compliance se me va a convertir en que yo debo asegurarme que tengo que cumplir no solo los requisitos legales, que es lo que tristemente nos hemos acostumbrado a que el oficial de cumplimiento ve SARLAF, ve el tema de protección de datos, ¿cierto? Ve due diligence, ¿cierto? Pero no ve nada más. Con el nuevo modelo de compliance que nos está estableciendo esta nueva ISO, ¿cierto? Nos va a decir, oiga, señor, no solo son los requisitos legales, sino aquellas cosas en las cuales usted se comprometió voluntariamente. Usted se comprometió voluntariamente a ver los riesgos de calidad, a tener un sistema de gestión de la calidad 9001, pues el oficial de compliance, pues eso ya se le vuelve parte del tema de compliance, ¿cierto? Entonces ese Chief Risk Officer que hablábamos en la 32000, ahora se está moviendo un poco a que ese oficial de cumplimiento realmente va a abarcar todo a lo que la empresa se comprometió. Entonces, fíjate cómo empezamos a acercar y son otros cambios adicionales a lo que nos genera la pandemia. Entonces, tenemos 3 líneas meter el esquema y la filosofía de 3 líneas. Tenemos las oportunidades dentro de nuestro modelo de negocio. Tenemos esta nueva visión de compliance que es interesantísima, ¿cierto? Más todo el cambio de entorno y todo el cambio en los procesos de negocio. Si yo trato de hacer todos esos cambios pensando en el modelo que tenía hoy en día, ¿cierto? Y basándome en las matrices de hoy en día, pues se me pueden quedar cosas por fuera. Bueno, ahí ya llegamos a un punto de acuerdo y es, en realidad, si somos prácticos, cuando yo incorporo las oportunidades dentro del modelo, pues las oportunidades en realidad son el capricho de un gerente, ¿sí?
hasta que yo no sea capaz de modelarlas, ¿cierto? Así como yo tengo un modelo de riesgos, también debería tener en paralelo un modelo de oportunidades para poder dimensionarlas en función de obtener o un beneficio o obtener un ahorro o generar nuevos ingresos. Para eso son las oportunidades, desde luego. Para eso en adelante vamos a buscar el momento para hacer una conversación sobre ese tema de gestión de oportunidades, que es una cosa que es importante a clarificarla para tenerlo como elemento de trabajo para todos nuestros colegas. Hablemos de los hallazgos, ya para terminar, son las 6:01. Cuando yo tengo una desviación de lo establecido, en el tema de auditoría, que me parece que es una cosa que debemos tocar, Carlos Mauricio, y es, ahora, no me acuerdo quién, creo que Jaime Nao decía, ahora las auditorías son virtuales. ¿Cómo hacer para que eso sea, sí, aporte valor? Yo quiero plantear lo siguiente, Carlos, y tú dame tu opinión al respecto. Es como los modelos de auditoría eran ex post, o sea, mirar lo que ya sucedió. Ahora el modelo de auditoría tiene que es no mirar lo que ya sucedió, sino mirar lo que ha planificado y contrastar la planificación con la operación real. Y esa verificación operativa tiene un nuevo componente que es la verificación operativa o la auditoría basada en riesgos. Sí. Ahora, Es que, dale. ese modelo, digamos que es vascular entre lo que yo tengo del modelo de riesgos, el modelo que yo tengo de gobernanza, y en la mitad es, digamos que, un vaso comunicante, el modelo de control, el modelo de auditoría. Y no riñen, en realidad son complementarias. Pero si yo tumbo el modelo de riesgos y lo vuelvo a redefinir, ¿dónde queda mi modelo de auditoría? También tengo que replantearlo. Es que yo creo que la función hoy en día del auditor, lo primero que debería estar viendo es precisamente levantando la mano de todos esos cambios. Oiga, el proceso está establecido de X forma, ¿cierto? Según los manuales, y de acuerdo con los manuales yo tengo estas pruebas de auditoría y resulta que ahora el proceso es este otro. Es el primer llamado que hay que hacerle a los auditores. Ayúdenos a detectar esos gaps que se generaron por estos cambios rápidos de la pandemia, ¿cierto? Porque ellos, en vez de centrarse en que es que no me entregó tal recibo, es que el recibo puede que ya no se haga. Y hay que levantar la mano, ¿cierto? Oiga, espérese un momentico, ¿está bien o está mal que se haya dejado de hacer, sí, de hacer ese recibo, ¿cierto? Ese documento. Eso es lo que tienen que hacer, porque ahorita con las auditorías virtuales, como lo dice Jaime Nao, ¿cierto? Pues es bastante complicado, pero es que el auditor tiene que estar ahorita ayudándonos para ver cómo podemos el modelo, ¿cierto? Centrarlo en esta nueva realidad que nos está atropellando. Si no cambia su modelo de gestión de auditoría, ¿cierto? Pues va a estar mucho más enfrentado a la operación que tristemente muchas veces lo está. Bueno, señores, son las 6:05. Son las 6:05 y tenemos a 38 personas conectadas todavía. Eso es bien. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere opinar, decir, aportar? Pues ya ha habido muchas personas que han hecho sus aportes a través del chat. Juan Bernardo nos habló sobre la 37.301. Carmela nos dice replantear el modelo de riesgos dado el cambio generado por la pandemia. Hay muchas opiniones en el chat, pero queremos escuchar. Escuchemos a alguien dentro del equipo, dentro del grupo. ¿Quién levanta la mano? Oscar Granado levantó la mano. Oscar, te pongo adelante. Gracias, buenas noches, muy interesante todo el tema.
pues yo quiero como dar como mis conclusiones de acuerdo a todo lo que los escuché. Hablamos de dos cosas diferentes, de reconstruir y de revisar. Yo creo que las empresas que no tenían un modelo sólido de una metodología sólida tienen que inmediatamente entrar a reconstruir sus modelos o sus metodologías de riesgo y revisar. Inclusive los que reconstruyen también tienen que entrar a revisar. Recordemos que el riesgo no es estático, el riesgo está cambiando. Es un principio de la gestión del riesgo que hay que estar revisando continuamente, pues nuestros riesgos, nuestras calificaciones en cuanto a probabilidad y en cuanto a severidad y consecuencias. Lo otro que hablaban era sobre el tratamiento. Para mí el tratamiento del riesgo son los controles. O sea, en la medida en que nosotros coloquemos los controles adecuados, nos va a ayudar a mitigar los riesgos. Y pues difiere un poquito con el tema del riesgo, el riesgo bueno y el riesgo malo, como ustedes lo plantean sobre las oportunidades. En principio los riesgos son malos. Lo que pasa es que si usted lo mitiga o lo maneja muy bien, se le convierte en unas consecuencias positivas. Básicamente eso era lo que les quería complementar. Muchas gracias. Bien, Oscar, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Nos das pie para hacer una aclaración y es, digamos que las oportunidades, digamos que por la falta de teorización que tienen las oportunidades, seguimos siendo muy ligeros cuando hablamos sobre riesgo positivo y lo equiparamos con el tema de oportunidades. Tienes razón. De hecho, en el equipo de personas que estamos comprometidas en este trasegar de conversatorios para la sostenibilidad empresarial, estamos trabajando en poder compartirlas a ustedes en un corto tiempo, estimamos que a finales de febrero, un conversatorio sobre cómo modelar oportunidades. Cómo modelar, no moldear, sino modelar oportunidades. Y es toda una teorización que tiene también un cálculo y vamos a poder tener como resultado una matriz de oportunidades. Muy lejos, muy lejos y aparte de las matrices de oportunidades que nos enseñaron hace muchos años en las escuelas de administración de las DOFAS. Jaime Nao, qué bueno que quieras conversar con nosotros. Bienvenido, te voy a poner en primer plano, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Si quieres abrir cámara, Jaime, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te escuchamos bien. Aquí desde Bogotá, juicioso de la Jaime, un placer. Sí, señor. Bueno, es lo siguiente, yo pensaría que la normatividad en la cual hoy pues creo que se ha hablado, todo está enfocado a temas de normatividad. Pienso que los equipos técnicos deben estarse ya reuniendo, porque yo creo que también el tema de normatividad va a tener un cambio trascendental. Obviamente pues no va a ser hoy, mañana, pasado mañana, pero sí va a ser importante cuando esta normatividad, porque hablamos de la 31.000, hablamos de la 27.000, hablamos de la ISO 9001, hablamos de un poco de normatividades que de una u otra forma los sistemas integrados de gestión pues están alineadas con la norma. Yo creo que esa normatividad debe tener un cambio y obviamente pues esos equipos técnicos muy juiciosamente deben estar reunidos y obviamente con unos expertos como ustedes que aportan a todo esto. Tiene que en algún momento, porque bien lo decía Carlos Mauricio, esto no es de este año ni del año pasado, esto es por lo menos 5 años y yo pensaría que un poquitico más. Entonces yo creo que esa normatividad en todas pensaría que se tienen que, digamos, reajustar o readaptar a lo que nos viene en estas nuevas situaciones que pues obviamente pues en este mundo pues estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Indiscutiblemente,
hacer también otra claridad. La norma ISO 31000 que tuvo su última actualización en el 2018 tiene una característica bien especial y es que como norma es una norma de referencia que digamos que lo que hace es generar una buena práctica, una guía para que el resto de los sistemas de gestión, el de calidad, el de seguridad y salud en el trabajo, el de seguridad de la cadena de suministro, el de movilidad y seguridad vial, el de seguridad de la información, tengan un modelo de riesgos muy de una línea base que le otorgue la ISO 31000. Pero digamos que más allá del tema de las normas, hay que mirarlo en proporción, en las justas proporciones, como diría un famoso presidente de Colombia. Y es que en esas justas proporciones, más allá del afán de cumplir las normas, lo que está abocado nuestro sistema productivo en los próximos 3 o 4 años con respecto al tema de la normatividad es que la realidad de la pandemia implica que haya, digamos que un cierto retroceso en el tema de la adhesión a las normas y una mayor predominancia hacia adquirir o adherirse a las buenas prácticas, porque no deja de ser costoso el tema de los sistemas de gestión y entonces en los adelgazamientos de los presupuestos, ese es uno de los rubros que va a tener algún grado de estrechez. Lo mismo pero más allá de eso, a lo que quiero llevar en conclusión es que todo lo que signifique auditoría de sistemas de gestión se va a tener que incorporar dentro del modelo de control de la compañía y no dos cosas aparte. El modelo de control, la auditoría, en revisión fiscal y todo esto que acompañan las auditorías y las auditorías de los sistemas de gestión por otro lado. Estoy feliz porque Magda López Pinilla nos está levantando la mano. Pero y déjame. Espera, primero las damas, espera. Primero las damas. Magda, te escuchamos. Bueno, a los dos Carlos y a todos los que nos acompañan hoy, muy buenas tardes. Yo quiero hacer una intervención cortica porque quiero tocar varios aspectos. Uno, el que acaba de mencionar Jaime Henao respecto a la normatividad y aquí asociarlo no solamente a esa normatividad como hacías tu referencia ahorita, Carlos, como a la ISO 31000, sino también a esa legislación vigente que yo diría que también se convierte en un, abro comillas, riesgo para nosotros, ese cambio de la legislación, de la regulación aplicable, porque ¿cuál es el riesgo? Que tenemos ausencia de esa legislación, porque tenemos vacíos o porque también en últimas como que tenemos que padecer las diferentes interpretaciones de las diferentes partes y eso se constituye en un riesgo grande para el proyecto. Eso respecto a lo que dijo Jaime. Ahora, respecto a lo que estaba hablando ahorita Oscar Granados, cuando él hablaba de riesgo positivo o negativo, yo quisiera aquí atreverme a hacer esta precisión, respaldando un poco lo que tú habías dicho, Carlos Eduardo, hace un ratico, y es que el riesgo es el evento incierto. Los efectos son los que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y de acuerdo a los efectos es que yo lo clasifico en una amenaza o en una oportunidad. Eso con Oscar. Y con respecto a Carlos Mauricio Moreno, pues como hacer otro complemento a algo que él dijo hace rato, donde él decía, la pandemia nos desnudó muchos otros riesgos, y tiene razón. Pero también es cierto, y esto lo digo para que seamos conscientes todos los que estamos participando hoy, es que también es cierto que hemos tenido una mala costumbre de culpar a la pandemia de todo, ¿sí? Un ejemplo de eso fue cuando aparecieron en los periódicos que
la tasa de divorcios aumentó en China por culpa del coronavirus. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo así? O sea que si no, si ya se terminara el COVID o aparece la vacuna o ya no tenemos esta pandemia, ¿qué quiere decir? ¿Que usted vuelve con su ex? Uno dice, no, si ve que no me diga. Ese sería un riesgo, Magda. Esa estuvo buena, esa estuvo muy buena. No culpa la pandemia de cosas que ya venían sucediendo. Eso por poner este ejemplo coloquial, pero digamos que yo que manejo riesgos solo en el sector de infraestructura, también puedo decir, miren, hay proyectos que ya venían con atrasos de 6, 8 meses. Llega la pandemia, cuarentena, aislamiento, etcétera. Sí, nos dieron una gabela de 2, 3 meses, pero algunos proyectos siguen atribuyendo las demoras a la pandemia y no, mire, la pandemia lo demoró 2 o 3 meses, pero no un año, ¿sí? Entonces, la importancia aquí para resaltar la diferencia entre el riesgo, la causa, el efecto y ser totalmente conscientes de que no podemos culpar de todo lo que nos pasa a la pandemia. Eso era todo. Viste, Carlos Mauricio, que es que a Magda es nuestra youtuber de riesgos. Magda tiene un canal en YouTube que es apasionante seguirla. Carlos, Adenauer, y después Carlos. Listo. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, Adenauer. Bueno, a todos gracias desde Leticia, Amazonas, Colombia. Muy interesante el tema. Yo quería decir 2 puntualidades. La primera es que, si bien es cierto con todo el tema de gestión, de normas, de guías, de metodologías, posiblemente muchas empresas pensarán que esto es muy costoso, pero yo lo que quiero decir es de lo que se vivió en la calidad en los 90, del 90 y el 2000 y el 2010, en esos 30 años, fue una larga curva de aprendizaje con lo que hicieron calidad las empresas y se dieron cuenta, arrancaron con 200 formatos, cansaron a sus empleados y 20 años después se dieron cuenta que con 10 o 20 formatos se podía hacer gestión de calidad. Entonces, la invitación es que demos ese grano de arena y hacer gestión de riesgos se empieza de la minucia, como Magda nos ha enseñado en sus videos, es de la minucia, es de quererlo hacer y es de tener una cultura. Entonces, esa es la invitación para que no pensemos que esto es complicado, esto vale mucho, es mucho recurso. Posiblemente a grandes empresas les costará, pero en cualquier organización, desde siempre hacemos riesgos y los hemos hecho hace 30 años, 40 años, pero implícitamente y no sabíamos que estábamos gestionando riesgos. Y lo segundo, algo que nombraba Magda, es ese riesgo de que con tantas guías, metodologías y todos creemos saber muchas cosas, alguien presenta algo y alguien le refuta y dice que no, que eso no es, que así no es. Entonces, esa parte también es muy importante, que si bien nos capacitamos y nos formamos, es empezar a escuchar todas las diferentes partes y tratar de llegar a consensos, porque de lo contrario, todos vamos a querer estar en de que el riesgo o la gestión que yo hago es la que es y la que usted me pide no es, pero no, es seguir entre todos y que esto sea algo para las organizaciones y entre todos podemos. Muchas gracias. Muy bien, Adenauer. Hay una frase que usa mucho un socio mío en Zona Segura que dice: con cara pierdo yo y con sello gano a usted. Entonces, más o menos es como la misma historia, sí. O sea, hay que trabajar fuerte, pero esto no es una labor faraónica, que muchas veces la gente lo ve como una cosa faraónica de hacer y no, es la cosa. Hay que partir de lo sencillo. Magda, yo estoy de acuerdo, Magda nos ha llevado por muy buen camino. Carlos Mauricio, ¿ibas a decir algo? Ahora sí, te dejo hablar. De lo que dijo Jaime, ¿cierto? Y un poquito para empezar ya a concluir, no piensen que nosotros somos tan locos que estamos realmente en esquinas diferentes. Esto fue un tema que definimos con Carlos pues para generar debate, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿cierto? No es destruir todo lo que habíamos hecho en el pasado, ¿cierto? Ni tampoco es simplemente revisar el modelo. Hay que buscar como la mejor combinación y construyo sobre lo que dijo Jaime y me parece interesante. A ver, las normas ISO no van a cambiar con la pandemia.
La aplicación de las normas ISO en cada una de las empresas es las que van a cambiar con la pandemia. Si en el capítulo de comunicación yo tenía el uso de carteleras y resulta que ahora mandé a todo el mundo a trabajo en casa, pues tendré que buscar un método diferente de comunicación, pues la comunicación sigue siendo importante. Aquí lo que yo quiero resaltar, y ha sido como que el hilo conductor de todo mi discurso, oye, tenemos que abrir la mente para pensar fuera de la caja, porque los riesgos están por ahí alrededor nuestro. Y si nosotros no somos juiciosos, si no hacemos y no aplicamos las metodologías que conocemos para identificar esos riesgos, pues el riesgo nos va a venir, nos va a golpear en la puerta, se nos va a materializar y no nos habíamos dado cuenta. Tenemos que ser muy inteligentes porque lo que pasa es que es muy diferente pensar en los riesgos que ya conocíamos, ¿cierto? Y siempre lo digo cuando hablo de riesgos en tecnologías de la información, es que lo más complicado con todo ese tema de cyber es que no sabemos ni por dónde nos van a pegar, ¿cierto? El tema de que antes nadie pensaba que le pudieran hackear y le pudieran activar la cámara, ¿no? Resulta que ahora todos estamos convencidos que sí nos pueden activar la cámara y por eso entonces tenemos ya una herramienta mecánica para poderla cerrar y evitar ese tipo de riesgos. Entonces, pensemos más allá de lo evidente, pensemos más allá de lo que está ahí, ¿cierto? Y busquemos y preguntemos qué otros riesgos se nos pueden estar generando y cómo lo podemos controlar y minimizar. Carlos, pues ya para que cierres. Estamos claros. Lo que Carlos acaba de decir es cierto. Nosotros tratamos de hacernos en esquinas, preparar este conversatorio nos llevó horas de poder perfilar y hacer como dos esquinas distintas en el cuadrilátero. Nos costó muchísimo trabajo, crean, estudiamos bastante para poder llegar acá y poder mostrar dos caras de la misma moneda, pero en realidad es la moneda lo que nos interesa. Adaptar y replantear, al final lo que implica es gestión del cambio. Y este es una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje que tenemos quienes tenemos que trabajar en temas de gestión de riesgos. Y es gestión del cambio, continuidad de negocio, resiliencia organizacional, son nuevos temas. Y esos nuevos temas los tenemos que abordar como parte de las herramientas de trabajo que debemos tener todos quienes estamos en el día a día en el tema de gestión de riesgo. Cuando hablamos de gestión de cambio, es que tenemos que asimilar, adoptar, adaptar y asimilar, y eso es un proceso que nos lleva todos los días un nuevo aprendizaje. Muchísimas gracias. En este tema de gestión de cambio, pues lo primero que queremos contarles es, decirles es muchas gracias por acompañarnos. Esperamos no haberlos aburrido. Estamos haciendo los espacios lo más ameno posible para que ustedes nos acompañen cada 8 días. Esto es un esfuerzo grande de logística, tecnología, temática, estudiar para poder traerles temas nuevos con personas de la mayor reconocimiento, no solo en Colombia, sino en Iberoamérica. Y entonces la noticia obviamente está en que la próxima semana nos va a acompañar Isabel Casares San José Martí, nuestra gran amiga y faro guía de todos quienes somos administradores de riesgos y seguros en Iberoamérica. La semana siguiente también nos va a acompañar, en las semanas siguientes vamos a tener un conversatorio con Francisco Rivera, que ya les anuncié, Francisco habló ahora con nosotros. Vamos también a hablar sobre analítica de datos aplicada a la gestión de riesgos. En eso nos va a acompañar Juan Manuel Saumet. Queríamos invitar a una gran colega a que nos acompañara, pero por restricciones que entendemos
no nos puede acompañar, pero vamos a buscar a alguien para poder conversar temas de gestión de riesgos de proyectos. Vamos a hacer una excepción en la segunda semana de febrero, la segunda, la tercera semana de febrero tal vez, vamos a hacer una excepción en el horario porque logramos hablar con Samuel Yecutieli. Samuel Yecutieli es un gran amigo, está en estos momentos, él es venezolano, una persona que conoce muchísimo del tema de riesgos de infraestructura y hoy está en Israel y desde Israel él nos contactó y nos dijo: yo quisiera dar mi granito de arena en el tema de riesgos de gestión de riesgos de infraestructura crítica, y entonces Samuel Yecutieli nos va a acompañar un jueves, pero ese sí va a ser por diferencias de horario, pues que es bastante complicado desde Israel, hacer el conversatorio muy temprano en la mañana, para que podamos conectarnos todos y no se nos cruce con los horarios de trabajo de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Carlos, Mauricio, muchas gracias. Siempre es un placer trabajar contigo estos temas. El debate es un goce. Sé que dentro de 8 días con Isabel también vamos a tener un goce delicioso con ese tema del impacto de los riesgos operativos y los seguros. Y los voy a dejar con no la voy a poder dar, espérense a ver si logro sacar el video. Si logro sacar el video. Que los compartimos por correo electrónico o por WhatsApp. Hicimos un video para promocionar lo que a partir de ahora va a ser nuestro lema: conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Entonces lo veremos dentro de 8 días. Muchas gracias. Son las Feliz noche, 6:17. muchas gracias por asistir. Acuérdense que se tienen que cuidar. Acuérdense que se tienen que cuidar, que esto no se ha acabado, que esto todos los días va a complicarse un poquitito más, pero con disciplina y con mucho amor vamos a ser capaces de enfrentar esto desde lo personal y desde lo empresarial. Muchas gracias a todos por acompañarnos y una feliz tarde. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches, muy buenas la participación y las experiencias. Muchas gracias, Álvaro. Te esperamos dentro de 8 días. Boris, lo mismo. Gracias. Sí, señor, muy amable. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la conversatorio. Muy interesante. Gracias, Hernán. También feliz tarde. Muchas gracias para ustedes también. Feliz tarde.